Guía de aprendizaje de conceptos claves del análisis de datos empíricos, fundamentos del análisis descriptivo de datos. Resultados de aprendizaje. Resultado de aprendizaje del programa, RAP. Al terminar su formación como ingeniero ambiental, se espera que el estudiante sea capaz de utilizar componentes de las ciencias básicas como soporte para proponer soluciones a la problemática ambiental. Resultado de aprendizaje del curso, RAC. Al terminar el curso, el estudiante debería ser capaz de dar a conocer, objetivamente, la información obtenida de la recolección, organización, procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos de una investigación empírica. Propósitos de la actividad. Se espera que al terminar esta actividad el estudiante sea capaz de decir con sus propias palabras, objetivamente, algunos conceptos claves de la investigación empírica o del análisis de datos empíricos. Marco conceptual. En investigación empírica, se busca identificar y resolver un problema mediante la recolección de datos por medio de experimentos u observaciones. Los objetivos principales son describir la realidad, lo que se llama análisis descriptivo de datos, comprobar afirmaciones, lo que se llama análisis confirmatorio de hipótesis, y descubrir relaciones ocultas en los datos, lo que se llama análisis exploratorio de datos. En investigación empírica, generalmente, se trabaja con una parte de la población, que se llama muestra, para sacar conclusiones sobre toda la población. La población es la totalidad de unidades de observación con características comunes y medibles, mientras que el tamaño de la muestra es el número de unidades en la muestra. La población puede ser finita o infinita. A continuación, se presentan una serie de definiciones que nos permitirán comprender qué es el análisis descriptivo de datos e involucrarnos en uno. Estadística comprende el conjunto de métodos y procedimientos para obtener, representar y organizar datos con el fin de analizarlos, describirlos e interpretarlos, ayudando de esta manera en la toma de decisiones. El objetivo de la estadística es facilitar la comprensión, hacer más sencillo el conocimiento y lograr un mejor análisis de los hechos que se quieren interpretar. Unidad de observación, unidad de análisis o unidad estadística, está formada por cada uno de los elementos individuales que en forma conjunta constituyen la población en estudio, y a quien se le medirá o determinará una característica. Característica es una cualidad o rasgo distintivo que describe a una persona, a un objeto, a un lugar o a una situación. Por ejemplo, una persona es alta o bajita, una persona o un objeto es liviano o pesado, ese lugar es hermoso o ese lugar es muy feo, o la empresa está en quiebra o no. La longitud mide 10 centímetros, 20 pies, etc. Variable, variable aleatoria o variable estadística, es una característica, observada en alguna persona, elemento, objeto, lugar o situación, que se puede medir, contar, o caracterizar con palabras, y puede tomar diferentes valores. Variables manifiestas u observadas versus variables latentes u ocultas. Cuando nos referimos a variables manifiestas, hacemos referencia a variables que se pueden medir u observar directamente, por ejemplo, el peso, la estatura, el color del cabello, el género biológico, la edad, el precio, las cantidades, los ingresos. Por otro lado, cuando nos referimos a variables latentes, hacemos referencia a variables que no pueden medirse u observarse directamente. Variables dependientes versus variables independientes, cuando se hace una distinción entre variables dependientes e independientes. Unidad de relevamiento, en general es la fuente del dato, es decir, quien provee el dato. En un censo de agricultura sería el agricultor, ejemplo, al finalizar el semestre se hace un censo de ganado en el departamento de Nariño. En este caso, unidad de análisis o unidad estadística, cada una de las cabezas de ganado del departamento. Unidad de relevamiento, el dueño de la finca. Estudio experimental, muchas veces, se tiene interés por analizar situaciones causa-efecto, es decir, donde se manipulan algunas variables,
llamadas variables independientes, factores o causas, de tal modo que se logre un efecto medible en otra u otras variables, llamadas variables de respuesta, o consecuencias. Por ejemplo, se puede cambiar la dieta de unas personas, factor, dieta, de tal modo que se logre modificar su peso, variable de respuesta, se puede cambiar la rutina de entrenamiento, factor, en el gimnasio, de tal modo que se aumente o disminuya la masa corporal de una persona, variable de respuesta. Estudio observacional, cuando se tiene interés por analizar situaciones causa-efecto, pero donde no es posible manipular los factores para analizar los cambios en las variables de respuesta. Por ejemplo, no es posible hacer que personas fumen o no fumen, factor, de tal modo que se pueda comparar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, variable de respuesta, entre fumadores y no fumadores. Dato: es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio experimental u observacional y se ha medido una característica sobre una unidad de análisis. Análisis descriptivo de datos. Con el análisis descriptivo de datos, se pretende comprender a los datos recolectados en un estudio experimental u observacional. Para ello, se realizan gráficas y tablas, de tal manera que los datos se limpian y organizan. No obstante, el análisis descriptivo de datos no conduce a aceptar o rechazar hipótesis. Hipótesis, afirmaciones que deben comprobarse o rechazarse con hechos. Por ejemplo, mi novia me engaña, o los cultivos, fertilizados con abono orgánico, son más productivos. Frecuencia, el número de veces que se repite un dato de un conjunto de datos. Tipos de datos y tipos especiales de variables. En investigación empírica se distinguen diferentes tipos de datos: 1. Datos transversales y 2. Datos longitudinales o datos de series de tiempo y 3. Datos observacionales y datos experimentales. Los datos transversales son un tipo de datos que se recogen en un momento específico en el tiempo para un grupo de individuos o unidades de análisis. En comparación con los datos longitudinales, que recopilan información sobre los mismos individuos o unidades de análisis en diferentes momentos en el tiempo. Los datos transversales proporcionan una instantánea de las variables de interés en un momento dado. Por otra parte, los datos observacionales se derivan de estudios observacionales, y los datos experimentales, de estudios experimentales. Escalas de medición. La escala refleja la forma en que se mide u observa una característica en una unidad de análisis. En la tabla 2, se resumen las principales escalas de medida y su descripción. Tipo de escala. Descripción. Escala nominal. Se aplica a variables cualitativas: credo religioso, estado marital, número de cédula, número de celular, género biológico, etc. Se asignan nombres o etiquetas a las variables. Generalmente deben ser mutuamente excluyentes. Ejemplo: una persona está sana o enferma, una persona vota o no vota en las elecciones, etc. Un caso especial de variables nominales son las llamadas variables dicotómicas o variables dummy, traduce, variables indicadoras. Escala ordinal. Se refiere a orden. Se aplica a variables cualitativas, pero establece relaciones de orden. Por ejemplo, niveles de una enfermedad, niveles de escolaridad, estrato, etc. Escala de intervalo. Se aplica a variables cuantitativas. Existe un cero arbitrario. Por ejemplo, la temperatura se puede medir como 100 grados, punto de ebullición normal del agua, o 0 grados, punto de fusión del agua, existiendo una distancia entre 0 y 100, y un cero que no indica ausencia de temperatura, solo un punto neutro. Otros ejemplos son notas de estudiantes, épocas históricas, antes de Cristo, después de Cristo, etc. Escala de razón. Se aplica a variables cuantitativas. Existe un cero absoluto. Ejemplo: en la escala Kelvin de temperatura, 0 Kelvin significa una ausencia de movimiento molecular. Entonces en una escala de razón la medida comienza en 0. Otros ejemplos: ingresos, velocidad, edad, masa,
longitud, energía, etc.